¿Te ha pasado alguna vez que una historia te atrapa y no puedes dejar de pensar en ella? Si quieres saber cómo se desarrolla esta intensa trama de amor, traición y secretos ocultos, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta apasionante historia. Comencemos. Desde hace meses, mi esposo y yo nos encontrábamos cada vez más distanciados. Sus largas jornadas de trabajo se habían vuelto la constante en nuestra relación, dejándome sola en casa, anhelando compañía y atención. La rutina se había instalado en nuestras vidas como una niebla densa que dificultaba ver más allá de lo cotidiano. Las conversaciones se habían reducido a preguntas sobre el día y breves intercambios antes de caer en un sueño profundo, agotados por el estrés del trabajo. Fue entonces cuando conocí a John, nuestro apuesto jardinero. Era un hombre joven, de complexión atlética y una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Su llegada a nuestra casa trajo consigo un aire fresco y renovado. Al principio, solo eran simples saludos y conversaciones casuales mientras él trabajaba en nuestro jardín, pero esas interacciones cotidianas comenzaron a convertirse en algo más. Con cada encuentro, la atracción entre nosotros se volvía palpable, como una corriente eléctrica que recorría el espacio entre nosotros. Un día, mientras observaba con disimulo sus fuertes brazos trabajando, noté algo que me sorprendió enormemente. Su mirada sugerente denotaba un deseo que no sabía cómo interpretar. Era como si cada palabra que intercambiábamos cargara un significado oculto, una danza sutil de insinuaciones y sonrisas cómplices que desafiaban la realidad de mi vida matrimonial. La forma en que se movía entre las flores y arbustos parecía hipnotizarme, haciendo que olvidara momentáneamente las preocupaciones que me asediaban. Una tarde, coincidimos solos en el jardín. El sol brillaba intensamente sobre nosotros y el aire estaba impregnado del aroma a tierra mojada y flores frescas. En un instante de impulso incontrolable, me acerqué a John. Entre risas nerviosas y miradas cómplices, nuestras manos se encontraron y la electricidad recorrió mi cuerpo como un rayo. Fue entonces que, en un arrebato de pasión, nos entregamos al deseo prohibido. La escena erótica que siguió fue como un torbellino de sensaciones intensas. Con cada roce, cada beso, cada gemido, descubrí un placer nuevo y desconocido. Sentí como mi piel ardía con cada caricia suya. Era como si John despertara algo dentro de mí que había estado dormido durante años. Pero lo que realmente sobresalía era la diferencia en tamaño. Su virilidad superaba ampliamente a la de mi esposo. Aquel momento de revelación me dejó sin aliento, abriendo una puerta a un mundo de sensaciones nunca antes experimentadas. A medida que nuestra aventura se intensificaba, me sumergí en un mar de emociones encontradas. Cada encuentro era una mezcla explosiva de deseo y culpa. La lujuria se entrelazaba con recuerdos del amor que alguna vez compartí con mi esposo. Sabía que lo que estábamos haciendo era incorrecto. Sin embargo, la intensidad y la pasión que compartíamos parecían eclipsar cualquier pensamiento racional. Era como si me hubiera convertido en una espectadora de mi propia vida, atrapada entre dos mundos opuestos. Las noches se volvieron interminables. Mis pensamientos giraban en torno a John mientras trataba de mantener las apariencias con mi esposo. Las cenas familiares se sentían vacías, llenas de palabras huecas e incomprensibles miradas. Me encontraba atrapada en una red tejida por mis propias decisiones. El amor por mi esposo se veía opacado por la atracción innegable hacia John. La culpa comenzaba a consumirme lentamente. Los momentos robados con él eran dulces, pero también amargos. Cada vez que regresaba a casa después de ver a John, sentía como si llevara consigo un peso invisible. Finalmente, llegó el momento de enfrentar la realidad. Mi relación con mi esposo estaba en ruinas. Su ausencia emocional era tan palpable como el aire pesado que me rodeaba. Si te está gustando esta historia llena de giros inesperados, no olvides darle like y suscribirte al canal. Queremos saber qué piensas. En una conversación sincera con John, comprendimos que lo nuestro era un fuego ardiente destinado a consumirse rápidamente. La chispa entre nosotros podía ser intensa pero fugaz. Sabíamos que no podía durar para siempre.
A pesar de la conexión poderosa que habíamos formado, había algo inevitable en el aire. El fin estaba cerca. Decidí tomar las riendas de mi vida. Cerré ese capítulo de pasión y desenfreno para enfocarme en reconstruir mi relación con mi esposo. Sin embargo, el camino hacia la redención no sería fácil. La culpa seguía acechándome como una sombra constante. Cada mirada perdida en el horizonte me recordaba lo que había dejado atrás y lo que aún podía perder. Comencé a reflexionar sobre los momentos felices que había compartido con él, las risas espontáneas, los abrazos cálidos al final del día y esa felicidad simple pero genuina. Poco a poco, empecé a hacer cambios significativos en mi vida diaria. Cenas románticas donde antes solo había silencio incómodo, pequeñas sorpresas para recordarle cuánto significaba para mí y conversaciones más profundas sobre nuestros sueños y temores. Aunque sabía que no podría borrar lo sucedido ni cambiar lo vivido con John, deseaba recuperar la conexión emocional con mi esposo. Con el tiempo y esfuerzo mutuo, comenzamos a reconstruir nuestra relación sobre nuevas bases, honestidad y comunicación abierta sobre nuestras emociones más profundas. Aprendimos a escucharnos nuevamente y a apoyarnos mutuamente en lugar de dejarnos llevar por las distracciones externas. A pesar del dolor del pasado y las cicatrices visibles e invisibles dejadas por mis decisiones impulsivas, me di cuenta de que siempre hay espacio para sanar cuando hay amor verdadero involucrado. Mi historia con John fue un capítulo oscuro pero revelador. Me enseñó sobre mis deseos más profundos y también sobre mis límites personales. Hoy miro hacia atrás no solo con remordimiento, sino también con gratitud por haber tenido la oportunidad de aprender sobre mí misma y redescubrir el amor genuino en mi vida matrimonial. Aunque nada puede deshacer lo ocurrido ni cambiar el pasado, estoy decidida a construir un futuro mejor junto a mi esposo, dejando atrás los fantasmas del ayer mientras abrazo las posibilidades del mañana. Era un camino difícil, lleno de momentos dolorosos y actos reflexivos sobre lo que había perdido y lo que aún podía salvarse. Aunque las huellas de aquella aventura ardiente permanecerían grabadas en lo más profundo de mi ser, elegí luchar por el amor verdadero. Así fue como aprendí a enfrentar mis decisiones pasadas. Reflexioné sobre cómo las tentaciones más dulces pueden llevarnos por caminos inciertos, pero también pueden ofrecernos lecciones valiosas sobre nosotros mismos y nuestros deseos más profundos. En medio del dolor y la nostalgia por lo perdido, encontré formas de reconectar con mi esposo, pequeñas sorpresas para recordarle cuánto significaba para mí. Con el tiempo, comenzamos a hablar más abiertamente sobre nuestras necesidades emocionales. Aprendimos a escucharnos nuevamente y a redescubrir la chispa inicial que nos había unido años atrás. Las noches solitarias comenzaron a transformarse en momentos compartidos llenos de risas y complicidad. El verdadero amor es resiliente, puede ser puesto a prueba, pero siempre encuentra la manera de brillar con luz propia si ambas partes están dispuestas a trabajar juntas para reconstruir lo dañado. Y así fue como superamos los altibajos. Aprendimos a valorar cada instante juntos y entendimos que incluso los momentos más oscuros pueden conducirnos hacia una mayor claridad sobre lo que realmente queremos en nuestras vidas. La experiencia vivida junto a John quedó grabada en mí no solo como un recuerdo apasionado, sino también como un recordatorio constante sobre la importancia del compromiso y la lealtad hacia aquellos a quienes amamos realmente. Ahora miro hacia atrás sin arrepentimiento. Cada paso dado ha sido parte del camino hacia el crecimiento personal y emocional. Finalmente comprendí que los deseos pueden ser engañosos, pero también pueden guiarnos hacia una autoexploración profunda e invaluable si tenemos el valor necesario para enfrentarlos sin perder nuestra esencia ni nuestros valores fundamentales. Así fue como transformé una experiencia tumultuosa en una oportunidad para fortalecer mis relaciones interpersonales mientras cultivaba mis propios deseos internos sin dejarme llevar por impulsos momentáneos ni decisiones apresuradas. Y así concluye esta apasionante historia de amor y traición.
No olvides suscribirte para más relatos intrigantes como este. Dale like si te ha gustado y comparte el video con tus amigos para que también se sumerjan en esta trama llena de emociones. Hasta la próxima.